Yo creo que eso sería la riqueza que puede tener este pacto, de aunarnos a todos, inclusive a Nueva Canarias, que ahora parece estar muchísimo más distante. Hola, buenas tardes. Acaban de oír al portavoz de la agrupación herreña independiente. Plantea una confluencia de todos los partidos nacionalistas en la que los intereses de Canarias sean defendidos de manera unánime. Enseguida esa entrevista al completo, pero antes otros asuntos que han sido noticia esta semana. Los presupuestos para 2026 ya han iniciado su recorrido parlamentario, unas cuentas que ascienden a 12.491 millones de euros y que crecen un 7% con respecto al año anterior. Ningún dato que nos permita afirmar que el aumento de criminalidad, ni en delitos sexuales ni en cualquier otro, sea como consecuencia de la emigración que está sufriendo. Así de contundente se pronunciaba la fiscal superior de Canarias en la presentación de la memoria de la institución. Sí reconoce un aumento de la criminalidad en ambas provincias y de las agresiones a menores de 16 años. Y hablaremos de uno de los problemas que más preocupan: la emergencia habitacional. Aumentar el parque de vivienda social o dar seguridad jurídica a los propietarios son algunas de las medidas planteadas por la Asociación Provivienda. Aumentar el parque de vivienda social, público y asequible. Recuperar las viviendas existentes, aquellas que en este momento se encuentran, muchas de ellas vacías, que se encuentran con necesidades también de rehabilitación. Con Raúl Acosta hemos analizado esta semana la actualidad política. Entramos en tiempo de entrevista con el portavoz de la agrupación herreña independiente. Muy buenos días, señora Acosta, bienvenido de nuevo. Muy buenos días. Bueno, hay pregunta obligada. Situación de la política nacional, esa ruptura de Junts con el Partido Socialista. ¿Cómo cree que va a reconfigurarse el panorama político nacional? Si es que considera que va a haber una reconfiguración o la legislatura va a continuar como estaba hasta ahora. Yo creo que Sánchez tiene claro de que Junts no le interesa que haya nuevas elecciones. El movimiento de Junts es más forzado por el auge que está teniendo Alianza Catalana y por lo tanto probablemente siga todo igual. También todavía están esperando parte de lo que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la amnistía y eso también hace que todo se ralentice bastante más y que Junts probablemente no haga ningún movimiento y esto sea un órdago más que han realizado, pero que probablemente siga todo como hasta ahora. Bajando al terreno de Canarias, acercándonos a lo que nos rodea a nosotros, en su cabildo también han estado o están las aguas un poco revueltas. ¿Cómo valora lo que ha sucedido ahí? Una vergüenza total que una institución tan importante para una isla como el Hierro, que depende tanto del cabildo porque es el motor de la isla, es la fuerza tractora, veamos cómo da esa imagen tan denigrante donde no hay seriedad, no hay estabilidad. Han pasado ya todos los partidos por el gobierno, excepto la HI, que fuimos desalojados por una moción de censura, y ahora estamos viendo cómo incluso el Partido Popular se presta a pactar con el Partido Socialista y con Reunir para formar un gobierno que ni siquiera va a poder gobernar, porque ni siquiera llegan a tener más de 7 consejeros que son los necesarios para tener una mayoría sólida. Por lo tanto, tampoco entendemos por qué se meten en unas áreas donde yo creo que no van a conseguir dar esa famosa estabilidad que ellos pretendían dar, porque considero que con este movimiento no lo van a conseguir. Y mientras tanto, los herreños, la única esperanza que les queda es mirar al 2027 y desear que venga un nuevo presidente del Cabildo y que por fin afronte los retos que tiene la isla y que ahora mismo no se están teniendo en cuenta. Si hablamos de alianzas, de esa próxima cita con las urnas, en principio 2027, parece que así va a ser, también a nivel nacional, se está fraguando una unión, o al menos una alianza, parece, entre Primero Canarias y Coalición Canaria, unión del nacionalismo, al menos por un lado. ¿A usted le gustaría formar parte de esa confluencia? ¿Agrupación Herreña Independiente estará dentro? Agrupación Herreña Independiente entiende que si hay un programa, que si se respetan los valores que nosotros entendemos que es defender desde la isla a Canarias, si además lo estamos haciendo bajo la convicción de que no lo hacemos por
designarnos puestos, sino por entender que Canarias tiene que ser defendida en las Cortes Generales con una única unidad, no con la dispersión que hemos tenido, que nos ha llevado a tener solo un representante, en este caso en el Congreso. Creo que debemos de formar parte si lo hacemos bajo todos esos principios, porque está claro que muchos de los problemas que hemos tenido esta legislatura en Canarias, si hubiéramos tenido a lo mejor un grupo propio como han tenido, por ejemplo, catalanes o vascos, probablemente el fenómeno migratorio no hubiera pasado, el parque marino no nos lo hubieran planteado como lo plantearon y muchos otros problemas que tenemos, como la subida de las tasas de AENA, tampoco lo hubiéramos tenido si nosotros hubiéramos tenido la capacidad política de hacer cosas como la que están haciendo vascos y catalanes. Entonces, si logramos eso, yo creo que sería beneficioso para Canarias. ¿Ha habido conversaciones ya o es pronto? Todavía es pronto. ¿Le gustaría? A mí me gustaría porque es una oportunidad que tenemos. Podemos tener muchas diferencias de puertas para adentro, pero de puertas para afuera prácticamente todos comulgamos con las mismas ideas. No tiene sentido que cada uno hagamos la guerra por nuestra cuenta, sino que busquemos todo aquello que nos une y dejemos de lado lo poco que nos separa cuando estamos hablando de política nacional para converger. Pero parece que esa unión, por ejemplo, con Nueva Canarias no va a ser posible. Yo espero que sí, que ellos entiendan de que es mejor estar dentro que aliarse con un partido de nivel estatal, como puede ser Sumar, que al final no va a tener la misma idiosincrasia que tenemos nosotros aquí, al final no van a defender lo mismo que estamos defendiendo nosotros. A mí me costaría mucho más entenderme con un partido de esa índole estatal, que al final para ellos no dejamos de ser un número muy pequeño, que entenderme con cualquier partido insularista o de Canarias que tenga base en nuestra tierra y que entienda cuál es nuestra singularidad. Yo creo que eso sería la riqueza que puede tener este pacto de aunarnos a todos, inclusive a Nueva Canarias, que ahora parece estar muchísimo más distante. Usted ha estado estas últimas semanas o en estos últimos tiempos, si me permite la expresión, en el ojo del huracán, porque se le ha llegado a acusar incluso de haber, no sé si filtrado, pero bueno, de que se haya conocido antes de tiempo el borrador de ese informe sobre el caso Mascarilla, sobre la comisión que estudia la compra de material sanitario durante la pandemia. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo sí tengo que matizar una cosa, que es que el Partido Socialista nunca públicamente llegó a decir que yo podía haber sido el autor de esa filtración. Nunca lo llegó a decir porque saben que eso, primero, no es así y segundo, que no tienen pruebas para ello. Por lo tanto, hubieran podido cometer un posible delito de injuria si me imputan a mí un delito de revelación de secretos. Por lo tanto, eso también es una tergiversación que se ha realizado un poco desinteresada o en corrillo, pero en ningún momento se me llegó a acusar directamente. ¿Pero pidieron su dimisión? Pidieron mi dimisión porque dicen que yo tenía culpa invigilando porque no avisé al resto de señorías de que tenían que guardar sigilo de ese documento que yo les mandaba por un correo corporativo. Yo creo que yo no tengo que recordarle a nadie cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones. Todos que estamos aquí, cuando empezamos la legislatura, se nos entrega un reglamento y es aconsejable que cada uno lo lea y entienda cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y yo no tengo que recordarle a nadie cuáles son. Yo estoy orgulloso del trabajo que he hecho, estoy orgulloso del esfuerzo y el empeño que he puesto para que esta comisión salga de la mejor manera posible, intentando siempre tener la máxima imparcialidad que me puede otorgar pues, el cargo de presidente de esta comisión, que no es más que intentar dirigir esta comisión hasta el final, con objetividad, con criterio y sobre todo buscando la verdad de lo que sucedió. Yo sé que ha podido doler esa filtración indeseada totalmente de ese informe, ojalá no se hubiera producido, pero yo creo que no hay que quitar mérito al trabajo que ha hecho la comisión, a los más de 40 comparecientes que han pasado y a los miles de documentos que estamos analizando para determinar si hubo o no responsabilidad política. Yo creo que eso es lo importante. ¿Tiene alguna sospecha de lo que pudo suceder, de cómo se pudo filtrar ese borrador? Lo desconozco. Al final ese documento ya lo tenían bastantes personas, desconozco esas personas si se lo reenviaron a otras personas o a trabajadores de cada uno de los grupos, por lo tanto suscribo un poco la investigación que hizo la Mesa Grande del Parlamento, donde al final se determinó que no habían pruebas suficientes y quedó pues archivada esa investigación. ¿Cuándo va a salir el informe final de esa comisión de investigación? Pues ahora depende mucho sobre todo de la labor que hagan los diferentes grupos. Yo he cumplido mi parte, que es entregar un borrador, ya ese borrador está encima de la mesa y ahora en cada una de las ponencias que se celebren cada uno tendrá que hacer sus aportaciones. Entonces dependerá un poco del ritmo de trabajo del resto. Hay quien ha dicho que se ha puesto en el foco de todo esto al expresidente Torres porque es un rival fuerte. ¿Usted qué opina?
Yo en ningún momento he actuado con ningún ánimo político. Yo he actuado en todo momento en base al objetivo que busca la comisión, que es investigar si hubo o no responsabilidad política. A día de hoy, después de que se ha hablado tanto de este informe, no ha habido una sola persona que haya criticado ninguno de los argumentos que yo he puesto en ese informe. ¿Por qué? Porque están puestos con objetividad, con criterios y sobre todo basados en la realidad documental y también en las diferentes comparecencias que se celebraron en esta comisión y que son públicas. Por lo tanto, cualquiera podrá visionar esas comisiones, esas diferentes comisiones y extraer también sus propias conclusiones. En su opinión y en base a esas conclusiones que usted ha ido, o esa información que usted ha ido recabando, ¿quién tiene responsabilidad política en esa comisión? Me ratifico en lo que dije en ese borrador que al final salió filtrado, que es que si había un gobierno que dirigía el Servicio Canario de Salud, que determinó quién era el director del Servicio Canario de Salud, tiene que tener una responsabilidad para las cosas buenas que suceden y también para las malas. Se hicieron muchísimas cosas buenas durante la pandemia, pero también hubieron otras que desgraciadamente pues todos hemos visto ya lo infructuosas que fueron, como esa pérdida de 4 millones de euros adelantados a una empresa sin tener solvencia técnica ni financiera para ese contrato de compra de mascarillas. Por lo tanto, ¿ahí hubo o no una responsabilidad? Yo entiendo que ahí no, a lo mejor no se actuó con la diligencia debida, o también, ¿por qué no?, analizar el hecho de que se recurrió de una forma reiterada a la contratación de emergencia, porque el momento lo justificaba, pero ¿es deseable que sea ahora mismo una funcionaria la que esté un poco en el ojo del huracán junto con un director del Servicio Canario de Salud por comprar casi 100 millones de euros a dedo, para los que nos entiendan, los que nos están viendo en su casa, a través de emergencia, señalando yo le compro a esta empresa? A lo mejor eso pudo pasar de forma indubitada y nadie se dio cuenta, pero si eso ocurrió así, yo creo que eso no es deseable y que eso se tiene que corregir a futuras ocasiones. No podemos permitir que sea un funcionario el que acarree con toda la responsabilidad de comprar más de 100 millones de euros a dedo. Creo que ahí tiene que haber una responsabilidad política para lo bueno y para lo malo y que tenga una última palabra detrás, porque para eso están electos. ¿Y esa responsabilidad política es del presidente, es de todo su gabinete, de quién? Yo entiendo que tiene que ser de forma jerárquica, tanto del presidente que nombra al consejero como del ramo, en este caso de Sanidad, como de la consejería que en su momento también dirigía y tenía al director del Servicio Canario de Salud, que es un poco la relación que yo he hecho en ese primer borrador. Bueno, esta semana han entrado también los presupuestos en esta Cámara, comienzan su tramitación parlamentaria. ¿Le gusta a usted el dibujo que esbozan esas cuentas, esa previsión de ingresos y gastos? Me gusta teniendo en cuenta la inseguridad que nos da unos presupuestos estatales que seguimos sin tenerlos, no están ni se les esperan y por lo tanto nos dan incertidumbre sobre cuestiones tan básicas como el techo de gasto que vamos a tener. Por lo tanto, Canarias, otra vez, siendo una comunidad autónoma cumplidora, seria y rigurosa con sus gastos, tenemos que hacer unos presupuestos no lo tan expansivos como nos hubiera gustado, pero que al final concentran más del 70% en el gasto social. Hay muchas partidas destinadas a inversiones concretas que vamos a seguir viendo cómo se concretan en la Isla del Hierro, como es la construcción de 24 viviendas en frontera, la continuación de los pantalanes en la Restinga, o cómo no, cómo se continúa este año en este borrador de los presupuestos con la bonificación al combustible para todas las islas no capitalinas. Creo que eso es un logro, creo que eso es una redistribución de la riqueza que por suerte estamos consiguiendo y que estos presupuestos vuelven a consagrar para que vivas donde vivas, en cualquier isla no capitalina en la que vivas, tengas el derecho a algo tan básico como es repostar prácticamente al mismo precio que Tenerife o Gran Canaria. Creo que eso es un logro y eso es conseguir una Canarias mucho más justa. Su partido y usted concretamente participaban en una reunión hace unos días con Vinter para tratar de dar salida a esa reivindicación de la que hemos hablado con usted en varias ocasiones, la posibilidad de que el aeropuerto del Hierro amplíe su horario, tener más margen de maniobra, nunca mejor dicho, para que, que haya más vuelos, ¿no?, que la población de la isla tenga más posibilidades de entrar y salir. Efectivamente, quiero agradecer la predisposición de Vinter a sentarse, a reunirnos y sobre todo a escuchar nuestras demandas y a llevarlas ante AENA, tal y como ha hecho nuestro senador Javier Armas, para defender lo que consideramos que es justo, que es que el Hierro tenga mayor operatividad en su aeropuerto, no para que vengan más turistas, sino
sino porque si hay una emergencia sanitaria no tenemos una pista balizada en la que pueda despegar un avión de noche. Si tenemos 2 plazas ya en el aeropuerto porque hay 2 aviones, el de Tenerife y Gran Canaria, y viene una tercera porque necesitamos evacuar a alguien, tampoco tenemos un espacio para esa aeronave. Entonces son cuestiones pequeñas pero que nos van a ayudar a mejorar la conectividad también. Ese primer vuelo de la mañana que unía Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, ahora mismo no estaba conectando y antes sí, pues oye, le hemos preguntado que por qué no se vuelve a esa posibilidad de conexión de esos vuelos, o el que sale del Hierro, Tenerife, Madrid, también, que podamos tener esa posibilidad porque el herreño tiene que disfrutar de las mismas condiciones de conectividad que el resto de canarios, y en esas demandas Vinter ha sido muy sensible y le agradecemos que nos ayude con AENA pues a que entiendan de que tienen que tener una atención diferente para la isla del Hierro. Sí, parece que puede resolverse en un corto plazo, más o menos. ¿Qué sensación Yo tiene? creo que sí, sobre todo también el sistema AFIS, retirarlo, es una demanda histórica que estamos teniendo, que se está luchando mucho en el Senado, nuestro senador Javier Armas, para que se pueda retirar ese sistema, que además hace perder mucho tiempo a las aeronaves, dando una vuelta mucho mayor que si tuviéramos un controlador aéreo en torre, y por lo tanto yo creo que esa batalla probablemente la veamos ganada más pronto que tarde, y esperemos que así sea porque es una demanda que yo creo que AENA también es consciente de que no hay razón de ser ni técnica ni económica que justifique que sigamos teniendo el sistema AFIS en un aeropuerto como el Hierro, que probablemente va a superar las expectativas de crecimiento. Pues esperemos que pueda resolverse pronto. Raúl Acosta, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Los presupuestos para el año que viene ya se encuentran en el Parlamento. Son unas cuentas que crecen un 7%, y lo están viendo, y en las que se da prioridad a áreas como la educación o la vivienda. La consejera de Hacienda asegura que la tarea presupuestaria para 2026 se ha centrado en las personas. Dar garantía y sostenibilidad a nuestro estado de bienestar, por eso el gasto social es una prioridad. Las áreas más beneficiadas en las próximas cuentas canarias son sanidad, educación, servicios sociales, a lo que hemos unido también seguridad y vivienda. Unos presupuestos marcados por la incertidumbre estatal. El Gobierno de España hasta ahora no ha presentado presupuestos, tampoco ha fijado la senda de consolidación fiscal. La mayor parte del gasto se la llevan sanidad y educación, pero también bienestar social, con un aumento de más de 91 millones. Se le van a hacer transferencias a las corporaciones locales para la atención a personas en situación de dependencia y renta de ciudadanía. El Instituto Canario de Vivienda crece un 14,9%. Además, aumentan las deducciones del IJIC en vivienda y la posibilidad de acogerse al IJIC reducido. Esto abarca el 92% de los declarantes de renta en Canarias. Crecen los tributos al tabaco, refrescos y bebidas energéticas, y se presupuestan 150 millones para afrontar la crisis migratoria. 7 meses han pasado desde que el Tribunal Supremo dio al Estado 15 días de plazo para hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo. Han salido unos 200 y es un ritmo que para el Gobierno resulta insuficiente. Demandan desde el Ejecutivo más agilidad. Clavijo, de hecho, se ha subido esta semana a la tribuna de oradores para pedir al Parlamento lealtad institucional. A lo largo de todos estos meses el Estado ha estado alegando que no tiene plazas disponibles, que tiene dificultades, que no tiene recursos, que es muy complejo. La realidad es que a nosotros nadie nos pregunta. Se identifica al menor, se pone en el muelle y la comunidad autónoma lo tiene que atender. Para declarar la contingencia migratoria había que triplicar la capacidad, que es de 732, que serían unos 2.100 menores, y tenemos ahora, porque han cumplido la mayoría de edad y han salido, no porque hayan salido de Canarias, ahora tenemos 4.500. Que la lealtad institucional impere y podamos no dejar a Canarias, que esa sí es nuestra obligación, en solitario, porque eso es lo que sí da Paulo a los discursos xenófobos de la ultraderecha. Ese es el caldo de cultivo en el que crecen personajes como Santiago Abascal. En la sesión de control al Gobierno, los socialistas rechazaban la gestión del Ejecutivo en áreas como la vivienda, y Nueva Canarias volvió a pedir el cese del director del Servicio Canario de Salud. La vivienda, como principal preocupación de los canarios, ha vuelto a ser un tema central de la sesión de control al Gobierno. 32.000 viviendas han salido del mercado residencial, culpa de su Gobierno, por no aplicar una moratoria a las viviendas turísticas. Su modelo
fracasa, señor presidente. Estamos haciendo más viviendas de las que ustedes no hicieron, con diferencia, en 4 años. Y nosotros vamos a seguir trabajando. Canarias desde el primer minuto ha reconocido la dificultad del asunto y ha puesto sobre la mesa distintas medidas. En Ámsterdam, por ejemplo, si tú vas a comprar en alguna zona determinada la vivienda, la tienes que utilizar a vivienda habitual. También se habló de los pacientes con altas administrativas que permanecen en los hospitales canarios. En el Hospital del Sur de Tenerife ocupan el 60% de las plazas. Eran casi 1000 las personas que estaban ocupando camas hospitalarias al principio de esta legislatura. Ahora los datos son en torno a 530. Nueva Canarias ha vuelto a pedir el cese del director del Servicio Canario de la Salud. Que el señor Al-Assad Goya siga al frente de la principal institución sanitaria de Canarias es una indignidad. Utiliza el ataque personal donde más duele. Vaya por delante mis disculpas, porque ese no es el estilo del gobierno que yo presido. Le recuerdo que esa polémica de revelación de datos la tuvo su diputado con el gerente del Hospital de Lanzarote del gobierno de que usted formaba parte. También se pidió más apoyo para los autónomos y las universidades públicas canarias. Desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, le ha subido hasta en 10 ocasiones a los autónomos sus cotizaciones. Lo que este gobierno le puede ofrecer es escucha, empatía, certezas y gestión. La investigación y la innovación y nuestras universidades es imprescindible. Subvenciones directas para fortalecer esa capacidad de transferencia de conocimiento y excelencia. Y se exigió un mayor control de los barcos de la flota fantasma rusa que navegan por aguas internacionales entre las islas. Unos 5 barcos están cruzando a la semana por nuestras islas. Cualquier tipo de derrame, cualquier tipo de accidente impactaría directamente en nuestras costas. Hemos transmitido al Gobierno de España esa preocupación. Tras el cuestionamiento hace algunos días de Vox a los datos de la Fiscalía, esta semana María Farnés Martínez ha presentado el informe, las cifras correspondientes a 2024. El documento desvela un crecimiento de los delitos contra la libertad sexual, pero la Fiscal Superior de Canarias ha desvinculado ese aumento de la criminalidad con la llegada de migrantes. Como marca la ley, la Fiscal Superior de Canarias desgranó los datos de la memoria de la Fiscalía de 2024 en el Parlamento y, como era previsible, lo hizo con datos. Aclaró que, aunque ha aumentado la criminalidad un 17,35% en la provincia de Las Palmas y un 8,09% en la tinerfeña, no vincula la delincuencia a los inmigrantes. En esta comunidad autónoma, la Fiscalía no tiene ningún dato que nos permita afirmar que el aumento de criminalidad, ni en delitos sexuales ni en cualquier otro, sea como consecuencia de la emigración que está sufriendo. Responde así a Vox cuando cuestionaba no solo las cifras, sino esa presunta vinculación. ¿Cree usted que es una locura relacionar inmigración ilegal masiva y desordenada con el aumento de la criminalidad violenta? Yo le voy a decir que la Fiscalía no va a utilizar ni este adjetivo ni ningún otro. El resto de grupos alabó la labor de la Fiscalía. Desde determinados sectores públicos, digamos, un interés especial en vincular a la extranjería con la delincuencia usando datos parciales o incompletos. Nos creemos a pie juntillas, como no podía ser de otra manera, los datos que nos da la Fiscalía General. Y lo peor es que afirman poco menos que esta memoria la hace usted en la cocina de su casa, con el manos libres, recibiendo instrucciones del fiscal general. Importantísima esa colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado. Preocupa el aumento de los delitos tecnológicos y las agresiones a menores de 16 años, algunas de ellas consentidas. Niñas o incluso niños de, digamos, ámbitos o de familias desestructuradas o con progenitores ausentes, incluso que están en centros de protección de menores. A algunos grupos solo le interese la violencia que tiene que ver con las agresiones sexuales y no le interese, por ejemplo, la violencia machista que acaba con las vidas. Repunte un aumento de la delincuencia que viene a hablarnos, pues lógicamente, como bien decía los que me precedían en el uso de la palabra, un fracaso social. Crece el número de delitos contra la libertad sexual en general y aumenta también la prisión por quebrantamiento de condena en el ámbito de la violencia de género. Y en una Cámara, pero lejos de aquí, en el Parlamento Europeo, se aprobaba hace unos días que los jóvenes de 17 años puedan conducir. Deberán ir acompañados de un adulto, pero la noticia ha generado un aluvión de opiniones de todo tipo. Vean. Los Estados miembros, entre ellos España, tendrán un máximo de 3 años para adaptar su normativa y permitir conducir a los menores de 17 años. Pero antes tendrán que aumentar la formación respecto a los sistemas de asistencia a la conducción, a la apertura segura de puertas y también sobre los peligros de las distracciones al volante. Un poco, no sé,
prematuro, ¿no? Siempre que el que le enseñe vayas a enseñarle bien. No me parece que esté bien. Me parece que ya incluso con 18 puede ser un poco loco. Deberían de estudiar primero lo suyo, lo que estén preparados, y después prepararse para el carnet. Las edades están cambiando, como que te haces grande antes. En Europa se hace y en Estados Unidos no pasa nada. Tendrían que tener responsabilidad porque podrían causar un accidente y tal. Lo veo bien también, para que desde pequeños se empiecen a concienciar un poco con el tema de conducir y todo eso. La nueva normativa también obligará a endurecer las sanciones por infracciones al volante, especialmente por conducir sin cinturón o bajo los efectos del alcohol. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa que puede avanzar en muy pocos meses. La padecen aquí en las islas unas 150 personas y esta semana han urgido en la Cámara a que se aplique la ley ELA para que las ayudas lleguen en tiempo y forma. Son pacientes, familiares y sanitarios que esta semana han celebrado la jornada Canarias con la ELA, un compromiso de ley. Estamos ahora mismo en esa fase de alguna manera hablar, consensuar y dar nuestra opinión de cómo deberían ser las cosas. Juntos han exigido más coordinación para que la norma aprobada el año pasado se desarrolle cuanto antes. Desde los cuidados asistenciales, desde el apoyo a los familiares, la investigación y otros puntos que también están contemplados dentro de la ley. Porque es una enfermedad degenerativa que puede avanzar muy deprisa, como le ha sucedido a Víctor. Fui diagnosticado hace un año, pero un año antes más o menos empezaron a hacerme las pruebas. Hace un año más o menos ya todavía caminaba. Pero las ayudas no llegan a la misma velocidad. Con la ley he visto que se ha agilizado un poco, pero aún así sigue siendo insuficiente para muchos casos. El apoyo familiar e institucional se vuelve indispensable. Yo también quiero vivir y queremos vivir dignamente. Para seguir plantando cara a una enfermedad que aún no tiene cura. Pues ahí queda esa importante reivindicación de este colectivo. Vamos con más asuntos porque Canarias sigue siendo la comunidad autónoma donde más sube el precio de la vivienda. Solo el 15% de los jóvenes han podido emanciparse en el último año y según el CIS, la dificultad para acceder a ella es la principal preocupación de los ciudadanos. En el mes de septiembre, comprar una casa en Canarias fue un 2% más caro que en el mes de agosto y los precios fueron un 12% más altos que en septiembre de 2024. ¿Cómo frenar esta tendencia y lograr que haya más casas y a un precio razonable? Hoy viene al Parlamento, en busca de respuestas, Fernando Rodríguez. Fernando es el director territorial de Provivienda en Canarias, entidad a la que lleva vinculado 27 años. Defiende firmemente que la vivienda ejerce una función social para que las personas tengan una vida digna. Buenos días, Fernando. Buenos días, Raquel. Bienvenido al Parlamento. Cuéntame, ¿cuáles son las propuestas para solucionar el problema de la vivienda que tenemos en Canarias? Ya toca aprobar el próximo plan de vivienda de Canarias, que va a tener una duración del año 2026 al 2030. Y sin duda hay que intensificar no solamente las políticas, sino también los presupuestos destinados a políticas de vivienda. Una vez declaramos la emergencia habitacional, lo hemos acompañado con un incremento también en los presupuestos y para este 2026 el incremento de un 15% y nos va a llevar a tener un presupuesto de 200 millones de euros. Aumentar el parque de vivienda social, público y asequible, recuperar las viviendas existentes, aquellas que en este momento se encuentran, muchas de ellas vacías, que se encuentran con necesidades también de rehabilitación. Sin duda es la medida más rápida, el de poder utilizar el parque existente de viviendas. Nosotros hemos planteado deducciones fiscales para aquellos que tienen la vivienda cerrada y la vuelvan a poner en el mercado de alquiler, también la compraventa de viviendas bonificando el IGIC o el impuesto de transmisiones. Creemos fundamentales en estos momentos la recuperación de los modelos de bolsa de vivienda joven o vacía, mediante incentivos que podamos poner en marcha a las personas propietarias que aseguren lo que es el pago de la renta del alquiler. Estamos trabajando en esa idea para intentar efectivamente la inseguridad que le genera la ley estatal, dársela a nosotros con instrumentos y herramientas que podamos aportar desde el Gobierno de Canarias, a través de una bolsa de vivienda vacía que gestione la comunidad autónoma, el Gobierno de Canarias, junto con organizaciones como Provivienda. Pedimos que se tengan en cuenta aquellas situaciones de exclusión residencial extrema. Canarias ha alcanzado en estos últimos años
casi 3.000, 4.000 personas que se encuentran en situación de sinhogarismo y ha aumentado en los últimos años en un 25%. A los ayuntamientos, por ejemplo, se nos atribuye el ámbito del sinhogarismo, pero debe venir acompañada ese catálogo, esa ley, con una ficha financiera que ahora mismo no está aprobada. Tenemos que remar todas las administraciones en el mismo sentido, por una parte quienes son competentes, que en este caso es Gobierno de Canarias, y los ayuntamientos facilitar, bien sean parcelas, terrenos o bien toda la tramitación administrativa para que se puedan construir esas viviendas de alquiler asequible. El perfil de las personas sin hogar ha cambiado en los últimos años. Dado los precios de la vivienda, ahora incluso personas con trabajo pero sin apoyo familiar pueden llegar a quedarse en la calle por causas sobrevenidas. Llegamos al final y hoy queremos hacerlo mostrándoles el rincón favorito de Canarias de nuestro invitado de hoy. Si tuviera que quedarme con solo uno, por su simbolismo y lo que significa para mí, sería la dehesa, la Isla del Hierro. Estar en el santuario de Nuestra Señora de los Reyes o poder estar sentado en las cuevas del Caracol, mirar el mar, te da mucha paz, te da mucha tranquilidad, te da momentos para reflexionar y creo que tengo muchas vivencias de estar en esas cuevas y estar en la ermita cada bajada y por lo tanto yo creo que ese sería mi rincón favorito. Pues con esas imágenes de la dehesa en el Hierro les dejamos, volvemos el próximo domingo. Se quedan ahora con el Telenoticias Primera Edición. Que tengan una feliz semana.